Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de estudiantes de la licenciatura en Sagrada Teología en el Instituto Atkinson. Queremos explicarte todo acerca del canon. Anteriormente se le atribuía este término a una vara o caña para medir, pero el canon en la actualidad es una lista de libros reconocidos por la Iglesia como documentos revelados por Dios. Es decir, son la lista de libros que se reconocen como la regla de fe y conducta. ¿Cuáles son los objetivos del canon? Número 1, definir y conservar la revelación a fin de evitar confusiones. Número 2, impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Y por último, hacer posible el estudio y vivencia de la revelación para los creyentes. Ahora vamos a ver los criterios que se tomaron en cuenta para incluir o no un libro dentro del canon bíblico. Para ello debemos de tener presente que siempre hubo revelación e inspiración de Dios. También quiero hacer mención de los pasos en la formación del canon, que hubo palabras de autoridad. Esto lo vemos cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. La palabra de Dios es transmitida oralmente. Hasta que vienen los documentos autoritativos, la palabra de Dios se empieza a escribir. Después viene la colección de escritos autoritativos como son la ley, los profetas y todos los demás escritos, y se establece el canon. Teniendo esto presente, ahora vamos a ver los criterios en el canon del Antiguo Testamento, que fueron los siguientes. 1. Que los textos tenían que ser escritos en hebreo o arameo. 2. Fueron excluidos los textos escritos en griego. 3. Que tenía que haber vinculación con alguna fiesta o tradición judía. 4. Que tenía que haber sido escrito en el periodo entre Moisés y Esdras. Ahora vamos a ver los criterios que se tomaron en cuenta para el canon del Nuevo Testamento. 1. Tenía que haber principio cristológico, que estuviera presente en la obra de Jesucristo como Salvador. 2. El principio apostólico. Tenía que haber sido escrito por uno de los apóstoles o un discípulo muy cercano a los apóstoles. Y 3. El principio eclesial, que tenía que ser usado por la iglesia cristiana. Diferencias entre canon, deuterocanónico, apócrifo. Canon. Se le denomina la lista de libros que son aceptados por la Iglesia como texto sagrado de inspiración divina. Mientras deuterocanónico se refiere a los libros del Antiguo Testamento que se consideraron dudosos en su autenticidad y que luego fueron incorporados por la Iglesia Católica, donde podemos encontrar Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Sabidurías, Eclesiástico. Mientras los apócrifos no es considerado por la Iglesia como inspiración divina, su definición es falso o fingido. En este podemos encontrar el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Bernabé, Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, entre otros. ¿Cómo se constituye el canon del Antiguo Testamento? El canon de la Biblia no fue cuestión de un día, sino realmente fue un proceso de varios siglos, que inició con los judíos y terminó con los cristianos. Se cree que este proceso tuvo una duración aproximada de 5 a 6 siglos, pues pudo haber iniciado en el año 500 o 400 a.C. y terminó en el año 70-96 después de Cristo. Fue la Torá la primera en ser reconocida como canónica, luego del retorno de los judíos a Judá al concluir el exilio de Israel en Babilonia. El proceso comienza evidentemente en Israel con la Biblia judía. Sus inicios se remontan a la época preexílica, quizá en el siglo VI a.C. Cobra luego un impulso decisivo al final del siglo V con la restauración religiosa del judaísmo bajo Esdras. Vuelve a activarse al final del siglo II a.C. para alcanzar prácticamente su fisonomía íntegra al final del siglo primero de la era cristiana en el concilio de Jaime. Pocos libros del canon judío quedan desde ese momento fluctuantes o pendientes de decisión. En el proceso largo se pueden destacar varios momentos. Primero es la experiencia de la manifestación divina en encuentro y la traducción de la misma en palabra escrita. Esta es reconocida por la fe como expresión fiel del encuentro y como palabra de Dios. Ese es el presupuesto ineludible para que el canon tenga razón de ser y contenido. Luego es el coleccionamiento progresivo de los escritos que suscitan reconocimiento de autoridad, y es así como finalmente
se constituye el canon o la lista oficial de los escritos sagrados. Canon del Nuevo Testamento. El gnosticismo fue una de las fuerzas que aceleró la formación del canon del Nuevo Testamento. Esta fue una variedad de sistemas religiosos que florecieron en el siglo II y cuyo común denominador era la promesa de salvación mediante un conocimiento secreto o gnosis. Los escritos del Nuevo Testamento son primero considerados como clave del sentido del Antiguo Testamento y en segundo momento obtiene igual estima que en cuanto a autoridad y finalmente son proclamados como inspirados. La Escritura Santa, igual que el Antiguo Testamento. El proceso se extiende durante más de 2 siglos. Comienza con el coleccionamiento de las cartas paulinas, sigue mediante con los 4 evangelios para alargarse considerablemente en la decisión final sobre los restantes escritos. Al fin del siglo II se ve consolidado ya el grupo central del escrito del Nuevo Testamento. La lista completa y cerrada no tiene promulgación hasta el principio del siglo IV. El proceso se extiende durante más de 2 siglos. Comienza en el coleccionamiento de las cartas paulinas en las décadas de los 50 del siglo I. Sigue inmediatamente con los 4 evangelios. En el siglo II vio formarse el canon del Nuevo Testamento en su mayor parte, para alargarse considerablemente en la decisión final sobre los restantes escritos, y a fin del siglo II el grueso del Nuevo Testamento estaba ya decidido, proclamando como escritura. Llevar a discusión en torno a algunos escritos, en particular la carta de Santiago, de Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, y también sobre el Apocalipsis y el libro de los Hechos. A fin del siglo II se había consolidado ya el grupo central de escritos del Nuevo Testamento. La lista completa y cerrada no tiene promulgación hasta principios del siglo IV. La lista de los libros forma el Nuevo Testamento aparece en el siglo IV en documentos actualizados y oficiales. La Epístola Pascual de Anastasio de Alejandría del año 397 da lista de escritos que tienen por sagrados en la Iglesia Oriental. Son prácticamente todos los que forman parte del canon actual. Estuvieron en discusión hasta la última hora el Apocalipsis en la Iglesia Oriental y el libro de los Hechos en la de Occidente. Por no terminar de verse claro su origen apostólico, el Encilado de Hipona del año 393 es la confirmación oficial del canon de la Iglesia de Occidente. La Biblia es desde ahí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bendiciones.